Han habido algunos hallazgos históricos para el mundo de la arqueología que nos han robado el aliento. Desde tumbas inesperadas hasta grandes ciudades perdidas. Aquí tienes los 20 mayores descubrimientos arqueológicos de 2024. Número 20. Tumba y artefactos en Saqqara. Una expedición conjunta entre Egipto y Japón ha descubierto nuevos restos de la antigua necrópolis de Saqqara. En realidad, esto es algo que sucede, todo el tiempo. Encuentran tumbas y objetos antiguos con bastante regularidad. Este descubrimiento en particular fue una tumba excavada en la roca y un enorme montón de artefactos de muchas épocas. La necrópolis de Saqqara es un antiguo cementerio en Egipto, razón por la cual se encuentran tantas tumbas y artefactos en esta área específica. Se encuentra cerca de la ciudad de El Cairo y es famosa por sus numerosas pirámides y tumbas. La pirámide escalonada de Sócer es la más conocida de ellas y fue construida hace más de 4.600 años, considerada la estructura de piedra de su tamaño más antigua del mundo, y marca el comienzo de la era de la construcción de pirámides en Egipto. Saqqara fue un lugar de entierro para la antigua capital egipcia de Menfis y se utilizó para entierros en todas partes durante varios milenios, desde el período de las primeras dinastías hasta el período grecorromano. La necrópolis incluía una amplia variedad de tumbas y estructuras funerarias como mastabas. Se trata de tumbas de techo plano, pirámides y galerías subterráneas. Los artefactos encontrados en esta ocasión fueron especialmente interesantes porque incluían 2 estatuas de terracota de la diosa Isis, una de la deidad infantil de Harpócrates, y toda una selección de amuletos, objetos de cerámica y diversos objetos con inscripciones jeroglíficas. Número 19. Ciudades amazónicas más antiguas. Toda la arquitectura del antiguo mundo maya que existe en las profundidades de áreas remotas de la selva tropical ha escapado durante mucho tiempo al descubrimiento de los humanos modernos. Hay tantos lugares perdidos o legendarios que permanecen sin encontrar, tal vez porque están enterrados en una espesa jungla y no pueden ser detectados excepto si te topas con ellos en el denso bosque. Este parece ser el caso en esta parte de Guatemala. La nueva tecnología está permitiendo a arqueólogos e historiadores mapear áreas y descubrir estructuras antiguas de maneras que nunca antes habían sido posibles. Anteriormente, esta zona de Guatemala solo revelaba unos pocos picos puntiagudos de monumentos que sobresalían por encima del dosel. Pero ahora este nuevo escáner LIDAR es capaz de revelar todo un paisaje oculto bajo el follaje. Desde que la civilización maya colapsó hace más de 1000 años, la selva tropical se ha tragado más o menos toda la arquitectura restante, y la evidencia de esta era extremadamente significativa de la historia. Esta nueva tecnología está permitiendo una vista diferente dentro de la densa vegetación. LIDAR significa detección y alcance de luz, y utiliza un montón de rayos láser de aviones que vuelan por encima. La luz rebota y crea un mapa que se perfila debajo de los árboles. Es algo muy inteligente. Sin embargo, me pregunto, ¿todo este negocio de los rayos láser voladores en el Amazonas está relacionado de alguna manera con esos avistamientos de ovnis que son tan populares allí? Número 18. Teotihuacán, México. El siguiente lugar es la joya arqueológica que es la ciudad prehistórica hispana de Teotihuacán, que probablemente haya pronunciado mal, y también es conocida como el lugar donde fueron creados los dioses. Ubicado al noreste de la actual Ciudad de México, este fue construido entre los siglos I y VII después de Cristo. Está lleno de monumentos enormes, que incluyen sus monolitos más famosos, el templo de tal o cual cosa, y las pirámides del Sol y la Luna. Cada una de estas colosales estructuras se dispuso de una manera muy específica de acuerdo con varios principios geométricos y simbólicos significativos. Curiosamente, a pesar de la enorme escala de la ciudad y del papel claramente importante que desempeñó, en realidad sabemos muy poco sobre las personas que la construyeron y vivieron allí. Hay evidencia de que la ciudad exportaba finas herramientas talladas en obsidiana, en particular dardos y puntas de lanza. La zona es famosa por sus ricos depósitos de obsidiana, por lo que tiene sentido que la gente utilice este lugar para construir su ciudad. Los jeroglíficos aquí aún no han sido descifrados y ha habido muy pocos lugares o tumbas que revelen gran parte de la historia del pueblo. La trama se complica. Número 17. 2 templos griegos antiguos. Aquí nos encontramos en la región sur de Italia,
exactamente en un fascinante lugar conocido como Paestum. Recientemente, un dedicado grupo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento asombroso: dos antiguos templos griegos de estilo dórico. Estos majestuosos templos eran parte integral de una ciudad antigua y, según las evidencias recogidas, parecen datar del siglo V a.C. En el entorno del sitio, tanto dentro como alrededor, se han realizado una serie de descubrimientos que han aumentado exponencialmente la importancia del hallazgo de este templo. Sorprendentemente, debajo de los propios templos descubiertos, existen otros templos más pequeños, lo que añade una capa adicional de enigma y profundidad a este descubrimiento. Además, se ha descubierto una evidencia fascinante de un sendero que discurre en paralelo al lugar de interés, oculto bajo los restos de un muro derrumbado del templo. La posición geográfica del templo en el entorno parece tener una importancia estratégica, como si hubiera sido diseñado meticulosamente y con gran atención al detalle como un santuario sagrado para proteger el espacio urbano circundante. Este hallazgo reviste una gran importancia, ya que se suma a los 3 templos existentes que han hecho que la zona sea famosa y reconocida, ampliando de esta forma nuestro conocimiento y comprensión de la historia y la cultura de la época. Los siguientes pasos que se tomarán en la investigación, sin duda, proporcionarán más detalles y revelarán aún más sobre este intrigante y misterioso sitio arqueológico. Número 16. Descubrimientos arqueológicos. Venecia, situada en el norte de Italia, es conocida por su rica historia y patrimonio cultural. Recientemente, en esta ciudad llena de canales y góndolas, se han realizado importantes descubrimientos arqueológicos que han captado la atención de todo el mundo. En el centro de la ciudad, en la famosa Piazza San Marco, las excavaciones han desenterrado los restos de una iglesia perdida. Esta iglesia, conocida como la iglesia medieval de San Geminiano, se cree que desapareció en el siglo XII, cuando se iniciaron los planes para construir la actual Plaza de San Marco. Los hallazgos incluyen no solo los restos estructurales de la iglesia, sino también tumbas de antiguos venecianos y piedras del antiguo lugar de culto. Estos hallazgos proporcionan un vistazo fascinante a la historia de Venecia y sus habitantes. Más tarde, en el siglo XVI, se construiría otra iglesia con el mismo nombre en las cercanías de la plaza. Sin embargo, los restos recientemente descubiertos parecen pertenecer a la iglesia original del siglo XII. Aunque hay muchas razones para creer que esta es la iglesia perdida del siglo XII, la arqueología, como toda ciencia, requiere una cuidadosa verificación y análisis. Por lo tanto, se realizarán muchas más pruebas y exámenes adicionales antes de poder confirmar definitivamente el descubrimiento. Si los resultados de estas pruebas confirman las sospechas actuales, entonces la iglesia de San Geminiano estaría entre las estructuras más antiguas que se han encontrado en el área de la famosa Piazza San Marco, lo que aportaría una nueva capa a su ya rica historia. Número 15. Tumba de la Plaza en Panamá. Los arqueólogos del Parque Arqueológico El Caño en Panamá aparentemente han descubierto la tumba de un importante señor que fue enterrado entre el 750 y el 800 después de Cristo. El Caño es conocido por sus antiguos cementerios, y esta es la 9ª tumba que se ha descubierto allí desde que comenzaron las excavaciones del lugar en 2008. Los pueblos que fueron nativos del centro de Panamá desde el 200 a.C. hasta el 1550 después de Cristo son conocidos por su cerámica, orfebrería, vida cultural y rituales ceremoniales. Dentro de esta tumba en particular, los investigadores encontraron una gran cantidad de artefactos de cerámica, hueso y oro, que incluían cosas como petos y cinturones, campanas, faldas, flautas y algunas joyas, como aretes chapados en oro, hechos con dientes de cachalote. Eso es un poco extraño, pero también algo asombroso. El Ministerio de Cultura de Panamá se ha apresurado a alardear de lo importante que es todo esto y del gran destino que es Panamá también. Muy bien entonces. Los arqueólogos principales creían que el señor tenía entre 30 y 40 años en el momento de su muerte, y también señalaron que el descubrimiento de instrumentos musicales en lugar de armas sugeriría que lo más probable es que se tratara de un líder religioso y no de un tipo guerrero. Entonces el equipo empezó a llamarlo el Señor de las Flautas. Número 14. Armadura del siglo XVII. En un pueblo polaco,
Un detector de metales encontró parte de una armadura de húsar. Puede que no suene tan emocionante, pero los detectores de metales normalmente simplemente desentierran tapas de botellas y herraduras viejas, así que esto fue algo emocionante. Los húsares eran unidades de caballería ligera de finales del siglo XVII y XVIII, y originalmente procedían de la Hungría medieval. Más tarde fueron contratados como mercenarios por los emperadores Habsburgo para luchar contra los otomanos y estuvieron involucrados en una serie de batallas diferentes, extremadamente violentas y de corte de extremidades en toda Europa occidental. ¡Qué divertido! En Polonia, las primeras unidades de húsares se formaron en 1500 y participaron en batallas importantes, como Orsa en 1514, Obertain en 1531, y la Batalla de Viena en 1683. Los húsares polacos siguieron un modelo húngaro pesado, llevaban mucha armadura y usaban lanzas largas para atacar a sus enemigos desde una distancia segura. La armadura encontrada se encuentra en un pueblo del distrito polaco de Opatow y se encontró a una profundidad de 60 cm. La mayoría de las partes principales están intactas, sin embargo, aparentemente falta la coraza, es decir, una pieza de armadura formada por el peto y la espalda unidos entre sí. Al parecer, también es un grupo de arqueólogos de la región los que han constatado que se conservaron los brazaletes del antebrazo, la hombrera izquierda, el protector de nuca y cuello y un casco semicircular. Así que eso es lo que hay que hacer. Los expertos de la Universidad de Lublin creen que la armadura data de principios del siglo XVII y probablemente fue fabricada localmente, aunque la falta de decoraciones dificulta su identificación. Número 12. Dodecaedros romanos. Es fascinante observar cómo a los antiguos romanos les atraían las formas geométricas específicas, en particular, aquellas con forma de dodecaedro. De hecho, estos objetos de 12 caras se han encontrado esparcidos por toda Europa, un legado de al menos un par de siglos. Parece que los romanos tenían un cierto aprecio por esta forma peculiar, lo suficiente como para dejar estos extraños artefactos en su estela. El dodecaedro romano es un objeto peculiar, hueco por dentro y, por lo general, de un tamaño bastante modesto. Está fabricado a partir de una aleación de cobre, lo que le da una resistencia y durabilidad notables. Lo más llamativo de este objeto es su diseño. Cuenta con 12 caras pentagonales planas, cada una de las cuales presenta un agujero que conecta con el centro hueco del objeto. Curiosamente, estos objetos no se mencionan en los relatos contemporáneos y no se han encontrado en ninguna fotografía. Esta falta de documentación histórica ha dejado a los historiadores y arqueólogos en un estado de perplejidad. ¿Para qué se utilizaron realmente estos dodecaedros? Como suele suceder cuando nos enfrentamos a un misterio histórico, muchas personas han decidido aventurarse en explicaciones teóricas. Algunos han sugerido que estos objetos podrían haber sido utilizados en la medición de distancias, como parte de equipos topográficos. Otros han propuesto que podrían haber servido para sembrar cereales, basándose en la forma y el diseño del objeto. Incluso existe la teoría de que estos dodecaedros podrían haber sido utilizados para adivinar la fortuna, en una especie de versión muy temprana de una bola 8 mágica. Pero la realidad es que no lo sabemos con certeza, y tal vez nunca lo sepamos. ¿Quién puede decirlo y a quién le importa? Sin embargo, eso no nos impide especular y maravillarnos ante los misterios de la historia. Entonces, ¿para qué crees tú que estos dodecaedros romanos pudieron haber servido? Número 11. Puerta de Ishtar, Babilonia. Esta icónica puerta azul decorada con cuencos y dragones fue ordenada por el rey Nabucodonosor II y alguna vez fue una entrada a la antigua Babilonia. Las ideas sobre su época y cosas así se conocían desde hacía mucho tiempo, pero han surgido nuevas pruebas con el uso de nuevas tecnologías que han cambiado la comprensión anterior de la puerta de Ishtar. Los arqueólogos utilizaron campos magnéticos y ladrillos de arcilla para determinar la fecha de construcción de la puerta Ishtar de Babilonia, y se pensaba que la puerta se construyó para celebrar la conquista de Jerusalén. Pero nuevos hallazgos sugieren ahora a los expertos que en realidad se construyó mucho más tarde. Parece que la puerta se construyó en 3 fases, y aunque los ladrillos de la primera fase tenían el nombre de Nabucodonosor II, las fechas exactas en otras fases son inciertas. Entonces eso deja la pregunta, ¿cómo se hizo?
Parece que los arqueólogos tomaron pequeñas muestras de 5 ladrillos de las 3 fases y midieron sus campos geomagnéticos, una técnica llamada arqueomagnetismo. Ahora se entiende que este método es incluso más preciso que la datación por radiocarbono. El análisis mostró que no hubo diferencias de tiempo significativas entre las fases, lo que indica que toda la puerta se construyó aproximadamente al mismo tiempo, alrededor del 583 a.C., después de la conquista de Jerusalén en el 586 a.C. Esto sugiere que la puerta se terminó mientras Nabucodonosor II aún estaba vivo. Los hallazgos implican que el diseño de las puertas se mantuvo consistente durante toda su construcción y las fases 2 y 3 fueron parte del plan original y no adiciones posteriores. Los investigadores pretenden utilizar el método arqueomagnético en otras estructuras antiguas de Mesopotamia, ya que ha demostrado ser fiable, con ladrillos de barro cocidos, un material de construcción común en la época. Número 10. Vinos picantes. Si alguna vez te has preguntado si el vino que bebían los romanos era el mismo que el vino que tenemos ahora, bueno, parece que tus preguntas pronto tendrán respuesta. Un estudio publicado en enero de 2024 examinó las tinajas de arcilla romanas, llamadas dolia, que se utilizaban para elaborar, fermentar y almacenar vinos antiguos. Al comparar estas vasijas antiguas con recipientes de vino modernos, los investigadores han obtenido nuevos conocimientos sobre los sabores y procesos de la elaboración del vino romano. Las dolia eran porosas en recipientes con forma de huevo que estaban parcialmente enterrados y sellados durante el proceso de elaboración del vino. Este método, junto con las levaduras naturales, aparentemente le dio al vino un sabor ligeramente picante y aromas de pan tostado, manzanas, nueces tostadas y curry. Pero claro, ahora todos los expertos en vino pueden probar todo tipo de basura en el vino moderno, como bayas, chocolate y madera. Y francamente, al resto de nosotros todo nos sabe a vino. En el antiguo arte de la vinificación, los romanos demostraron su destreza y sofisticación, siendo capaces de fermentar vinos con una amplia gama de sabores, gracias a su bien diseñado dolia. Este método creaba sabores únicos en el vino. Aunque el estudio aporta información, se requiere más investigación para entender estas técnicas antiguas de vinificación. Con un conocimiento más completo, podremos saber cómo sabía realmente el vino antiguo. Número 9. Fortificación en Arabia Saudita. Los arqueólogos han descubierto una gran fortificación antigua alrededor del oasis de Kabar, en el desierto del norte de Arabia. Esta es una de las 2 fortificaciones más grandes de Arabia Saudita. Estos, como el Kabar, han sido hogar de humanos durante entre 4.000 y 5.000 años. Y estas pequeñas áreas verdes en el desierto, con esa rara pero esencial fuente de agua dulce como un río subterráneo, se convierten en santuarios para plantas y animales. Los acuíferos y canales creados por el hombre ayudan a irrigar las zonas, haciéndolas aptas para vivir a largo plazo. Los científicos han revelado la fortificación, que tenía murallas que alguna vez tuvieron 14,5 kilómetros de largo y 1,7 de ancho, y hasta 2,4 metros de espesor. También tenían hasta 5 metros de altura. Según la datación por radiocarbono, los muros se construyeron entre el 22.050 y el 1950 a.C. Hoy en día, quedan menos de la mitad de las murallas y 74 bastiones. Muchos oasis amurallados se remontan a la Edad del Bronce y se han encontrado en el noroeste de Arabia. Estos asentamientos fortificados eran enormes y similares a los megafuertes europeos de la misma época. Los desiertos árabes cuentan con algunas de las fortificaciones más antiguas del mundo, como la ciudadela de Alepo en Siria, que ha estado habitada desde hace 4.500 años. Número 8. Guardabrazos romano antiguo. Ser arqueólogo definitivamente no es un trabajo para los impacientes. Se trata principalmente de sentarse en una zanja embarrada, frotar cosas con un cepillo de dientes, o aparentemente, resolver algunos de los rompecabezas más difíciles y tediosos que jamás haya existido. Y ni siquiera hay una imagen de lo terminado a seguir. Por primera vez en 2000 años, se ha reconstruido completamente un guardabrazos romano a partir de decenas de fragmentos. La armadura de latón fue descubierta en 1906 en el antiguo fuerte romano de Trimontium, cerca de Melrose, en la frontera escocesa. Se encuentra en más de 100 piezas,
algunas con correas de cuero todavía unidas, y ha formado parte de la colección de los Museos Nacionales de Escocia durante más de un siglo, y nadie podía afrontar sacarlo de la caja y juguetear con él hasta ahora. Los conservadores en Edimburgo recientemente pasaron semanas reconstruyendo los fragmentos. Son un grupo paciente, y como resultado, ahora tienen el ejemplo más completo de un protector de brazo romano de latón. El protector de brazo era a la vez protección y símbolo de estatus para el legionario romano que lo había usado. Inicialmente se pensó que era una armadura corporal o una protección para los muslos, pero su verdadera función como protección para el brazo no se reconoció hasta la década de 1990. La armadura habría cubierto el hombro del soldado y se habría extendido hasta una pieza de metal que protegía la mano, posiblemente inspirado en el equipo de gladiador, aunque terminó en tantas piezas pequeñas. Bueno, eso es lo que cualquiera puede adivinar. Número 7. Tesoros romanos tolemaicos en Banasa. Actualmente, continúa el descubrimiento de más y más tesoros en Egipto, un país que parece ser un inmenso pozo de arena repleto de restos y reliquias de antiguas civilizaciones que se desentierran día tras día. En esta ocasión, nos encontramos con una serie de artefactos ancestrales pertenecientes a los periodos del Imperio Ptolemaico y Romano. Estos descubrimientos son verdaderamente fascinantes, ya que incluyen tumbas, momias, ataúdes, máscaras doradas y estatuas de terracota, todos elementos icónicos que uno esperaría encontrar en esta región del mundo, rica en historia y cultura. Es como si cada hallazgo nos transportara atrás en el tiempo, permitiéndonos vislumbrar un pequeño fragmento de la vida en la antigüedad. Lo interesante de estos enterramientos es que provienen de dos épocas distintas: la era tolemaica, que se extendió desde el año 305 hasta el 30 a.C., y la época romana, que duró desde el año 30 a.C. hasta el 641 después de Cristo. Este rango temporal tan amplio ofrece a los arqueólogos un lienzo histórico único para entender las prácticas funerarias y los esfuerzos artísticos de estas etapas históricas. Estos hallazgos son invaluablemente significativos porque proporcionan nuevos conocimientos y perspectivas sobre las singularidades de las costumbres funerarias y las expresiones artísticas de esos periodos históricos. Sin duda, cada nuevo descubrimiento arqueológico en Egipto nos permite aprender más sobre el pasado de la humanidad y, en última instancia, sobre nosotros mismos. Número 6. Ruinas más antiguas de Dinamarca. A principios de 2024, un grupo de arqueólogos encontró un cuchillo de hierro de 2000 años de antigüedad, con lo que podrían ser las runas más antiguas de Dinamarca. La hoja de 3 pulgadas tiene grabados que dicen Herrila, que significa espada pequeña en nórdico antiguo. Al parecer estaba etiquetado. Quizás su dueño original estaba siendo gracioso, o quizás simplemente no eran tan brillantes. Se cree que el cuchillo podría remontarse aproximadamente al año 150 d.C. Encontrar estas runas es importante porque son las más antiguas que se han encontrado en Dinamarca, e incluso son anteriores a las famosas piedras rúnicas gelificantes en unos 800 años. Un antiguo artefacto rúnico similar, un peine de hueso con la palabra arja, que significa guerrero o peine, se encontró en 1865 cerca de Odín y ahora se encuentra en el Museo Nacional de Dinamarca. Parece que incluso los antiguos nórdicos disfrutaban de etiquetas obvias. Imagínese lo que habrían hecho con una máquina etiquetadora. Número 5. Monedas medievales. Después de dedicar décadas al estudio y examen de antiguas monedas, un equipo de arqueólogos reconocidos ha finalmente llegado a una serie de conclusiones reveladoras. Durante mucho tiempo, el origen de la mayoría de la plata utilizada en la Inglaterra anglosajona era un misterio que desconcertaba a los expertos. Sin embargo, tras un análisis minucioso, han logrado responder a esta pregunta que ha intrigado a la comunidad arqueológica durante generaciones. Entre los años 660 y 750 después de Cristo, se observó un aumento significativo en el uso de monedas de plata en las transacciones comerciales. Este fenómeno, que resultó ser un rompecabezas para los arqueólogos durante largo tiempo, ahora tiene una explicación. Los hallazgos recientes proporcionan evidencia suficiente para determinar que, sorprendentemente, la plata provenía de lingotes bizantinos que se importaban y se utilizaban durante ese período en Inglaterra. Estos descubrimientos no solo son fascinantes,
sino que también aportan una nueva perspectiva a nuestro entendimiento de la historia del comercio y la economía en la Inglaterra anglosajona durante este período. Sin duda, estos avances proporcionarán un impulso significativo a futuras investigaciones en este campo. Número 4. Joyas de bronce. Una notable excavación en un antiguo lago seco ubicado en la región de Polonia ha dado lugar al asombroso descubrimiento de más de 550 artefactos de bronce, así como restos de esqueletos que datan de hace más de 3000 años. Estos preciosos elementos han sido asociados con el grupo Chelmno, una sociedad que floreció durante la transición entre la Edad de Bronce tardía y la Edad de Hierro temprana. Los hallazgos parecen indicar que este grupo practicaba complejos rituales que implicaban entierros y ofrendas de metal en grandes masas de agua. Entre los artefactos descubiertos, la mayoría eran joyas exquisitamente hechas para adornar los brazos y el cuello. Además, se encontraron los restos de 33 personas que, según se deduce, fueron colocadas en el lago antes que los objetos metálicos. Esto sugiere que los entierros humanos habían precedido a los otros rituales relacionados con las ofrendas de metal. Este descubrimiento ha llevado a una reevaluación significativa de las ideas previamente sostenidas sobre el grupo Chelmno por parte de los arqueólogos. Ahora, este hallazgo es considerado clave para comprender las actividades rituales del período Lusacia en Polonia, demostrando una vez más que siempre estamos aprendiendo y descubriendo nuevas y fascinantes piezas de información sobre la historia del mundo. Número 3. Inscripción misteriosa descifrada. En este fascinante y emocionante capítulo de arqueología del año 2024, nos encontramos frente a un hallazgo asombroso. Se trata de una estatua de bronce que data del siglo XIX, una pieza única de arte que ha resistido la prueba del tiempo. Durante mucho tiempo, esta estatua ha sido objeto de misterio e intriga. Parecía que nadie tenía el tiempo o el interés para descifrar la inscripción que se encontraba en ella, hasta que finalmente alguien decidió hacerlo. Este objeto maravilloso que tenemos ante nosotros es una estatua de bronce de una esfinge. La historia de cómo llegó a nuestras manos es igualmente fascinante. Fue robada a un conde europeo en el año 1848. Uno podría pensar que tal vez él mismo la había excavado en algún momento, o quizás la había heredado, siendo un descendiente directo del antiguo reino de Dacia. Sin embargo, nada de eso ocurrió. De todos modos, a pesar del oscuro pasado de la estatua, alguien se tomó el tiempo para hacer un dibujo de ella, o algo por el estilo, y fue a través de este medio que finalmente se pudo leer la inscripción. Fue una revelación trascendental y emocionante descubrir que la inscripción decía: «Aquí está el Santo León». Uno se pregunta, ¿cómo puede cambiar esa revelación nuestra percepción del mundo y nuestra vida? Número 2. Cápsula del tiempo de un bosque prehistórico. Se ha descubierto un bosque prehistórico enterrado en Exmoor. Se han encontrado restos de árboles e insectos del Neolítico y de la Edad del Bronce conservados en turberas y en una parcela de Alderman's Barrow, en una propiedad del National Trust en Somerset. Este descubrimiento se realizó durante un proyecto de restauración de peatland de 1 año de duración, que incluyó la construcción de presas de troncos con fugas para frenar el flujo de agua, mejorar la calidad del agua, reducir las emisiones de carbono y preservar la arqueología. Los restos conservados son elementos medioambientales muy valiosos. Danos un vistazo a cómo eran el paisaje y las especies en el área cuando la turba se había formado con plantas e insectos similares a los de las áreas boscosas húmedas de hoy. Se tomaron muestras a intervalos para crear secuencias de turba de 1,5 metros de profundidad, que luego se analizaron en un laboratorio especializado. Y entre los hallazgos se encontraron fragmentos de un escarabajo que vive en condiciones húmedas y restos de escarabajos peloteros, escarabajos errantes, ácaros del musgo y escarabajos carroñeros del agua. Los restos del suelo del bosque de hace 4.500 a 3.500 años incluían troncos, ramas y ramitas de árboles como alisos y sauces, y las semillas de abedul indicaban un crecimiento cercano. Otros restos datan de principios del Neolítico y muestran juncos, abedules y robles. Y muchos expertos se han mostrado muy entusiasmados con todo eso, diciendo que poder conectar el área con su pasado les ayuda a elaborar la futura gestión del paisaje para toda la región. Número 1.
Plaza de Piedra de 4750, Perú. Esta es una plaza megalítica en la cuenca de Cajamarca, en los Andes del norte de Perú. Se remonta aproximadamente al año 28 a 50 a.C., durante el período precerámico tardío, y ha sido descubierto recientemente. Aparentemente fue construida con grandes piedras verticales, un método que no se había visto antes en los Andes y es bastante diferente de otras plazas circulares de la zona. Resulta que esta plaza en particular fue construida 100 años antes de las grandes pirámides de Egipto, aproximadamente al mismo tiempo que Stonehenge, y probablemente fue utilizada como lugar de reunión y ceremonial para algunos de los primeros habitantes de la zona, quienes eran principalmente cazadores y recolectores, y recién habían comenzado a cultivar y domesticar animales en ese momento de la historia. La plaza tiene dos paredes concéntricas de unos 18 metros de diámetro, y el período precerámico tardío fue una época de cambios sociales y económicos en los Andes, donde las comunidades costeras aún no eran agricultores a tiempo completo, pero participaban en complejos intercambios con comunidades pesqueras. Los grupos del interior cultivaban algunos cultivos, pero aún dependían de la caza y también comerciaban con productos marinos. Nos vemos en el próximo video.